Hola a todos, hoy les traigo un vídeo súper interesante. Los piratas más famosos de la historia y vais a sorprenderos. En primer lugar, vamos a hablar de Barba Negra. Barba Negra, cuyo nombre real era Edward Ticho Touch, nació alrededor de 1680 en Bristol, Inglaterra. Se sabe poco sobre sus primeros años, pero se cree que comenzó su carrera como pirata alrededor de 1716. No se sabe mucho sobre su infancia o su vida antes de convertirse en pirata, pero lo que está claro es que rápidamente se ganó una reputación temible en los mares. Barba Negra era conocido por su apariencia imponente y su capacidad para infundir miedo en sus enemigos. Tenía una larga y oscura barba que solía trenzar y adornar con mechas encendidas durante las batallas nocturnas, lo que le valió el apodo de Barba Negra. Además, llevaba pistolas y cuchillos colgados de su cuerpo, lo que aumentaba su imagen intimidante. Entre 1716 y 1718, Barba Negra llevó a cabo numerosos ataques en el Mar Caribe y a lo largo de la costa este de las colonias americanas. Capturó y saqueó numerosos barcos, acumulando una gran cantidad de riqueza y tesoros. Era conocido por su brutalidad, aunque también era astuto y táctico en sus ataques. Uno de sus barcos más famosos fue el Queen Anne's Revenge, que capturó en 1717 y equipó con 40 cañones. Con esta formidable nave, Barba Negra se convirtió en una de las mayores amenazas para el comercio marítimo en la región. Sin embargo, en 1718, Barba Negra fue finalmente capturado durante un enfrentamiento con la Marina Real Británica en Ocracoke Inlet, Carolina del Norte. Aunque resistió valientemente, fue superado y decapitado. Se dice que su cabeza fue colgada en la proa de uno de los barcos británicos como advertencia para otros piratas. Aunque su carrera como pirata fue relativamente corta, Barba Negra se convirtió en una leyenda de la piratería. Su imagen ha sido inmortalizada en numerosas obras de ficción, películas y novelas, y sigue siendo uno de los piratas más famosos de la historia. Su legado perdura como un símbolo de la era dorada de la piratería en el Caribe. Continuemos con la historia de Bartolomé Roberts, más conocido como Black Bart. Bartolomé Roberts, mejor conocido como Black Bart, fue uno de los piratas más exitosos y temidos de la Edad de Oro de la piratería en el siglo XVIII. Nació alrededor de 1682 en Gales y se embarcó en su carrera como pirata después de que su barco fuera capturado por el notorio pirata Howell Davis en 1719. A diferencia de muchos otros piratas de la época, Roberts no se ganó su reputación a través de la violencia indiscriminada, sino más bien por su astucia, habilidades tácticas y disciplina a bordo de sus barcos. A menudo se le describía como un hombre culto y educado, capaz de hablar varios idiomas y de manejar un barco con maestría. Roberts asumió el mando de su propio barco, el Royal Fortune, en 1719, y rápidamente se convirtió en uno de los piratas más exitosos de su época. Su audacia y habilidades tácticas lo llevaron a capturar más de 400 barcos durante su carrera, saqueando rutas comerciales en el Atlántico y el Caribe. Lo que hizo a Black Bart especialmente notable fue su código de conducta estricto a bordo de sus barcos. Estableció reglas detalladas para sus tripulaciones, que incluían la prohibición de beber alcohol durante ciertos periodos y la resolución de disputas a través de un sistema de votación democrático. Sin embargo, la carrera de Black Bart llegó a un abrupto final en 1722, cuando su barco fue emboscado por la Marina Real Británica frente a la costa de África Occidental. A pesar de su valiente resistencia, Roberts fue alcanzado por una bala de cañón y murió en combate. A pesar de su muerte prematura, Black Bart dejó un legado duradero en la historia de la piratería. Su astucia, disciplina y éxito en el saqueo lo convirtieron en uno de los piratas más famosos y respetados de su época, y su influencia se ha sentido en la cultura popular hasta el día de hoy. Ahora continuemos con la historia de Anne Bonny y Mary Read. Anne Bonny y Mary Read son dos de las pocas mujeres conocidas por haber sido piratas durante la Edad de Oro de la piratería en el siglo XVIII. Sus vidas estuvieron marcadas por la aventura, la intriga y la rebelión contra las normas sociales de su época. Anne Bonny nació alrededor de 1697 en Cork, Irlanda, y creció en una familia de clase alta. Sin embargo, su espíritu rebelde la llevó a rechazar las expectativas sociales y buscar una vida de aventura en el mar. Se casó con un pirata llamado James Bonny y se unió a él en sus correrías por el Caribe. Mary Read, por otro lado, nació alrededor de 1690 en Inglaterra y pasó gran parte de su vida disfrazada de hombre.
Se alistó en la Marina Británica y más tarde se unió a un grupo de piratas en el Caribe. Durante su tiempo como pirata, se hizo amiga de Anne Bonny y juntas formaron una alianza formidable. Anne Bonny y Mary Read se ganaron una reputación temible por su valentía y habilidades en la batalla. Se dice que luchaban con una ferocidad que rivalizaba con la de cualquier hombre y que eran igualmente capaces en el manejo de las armas y la navegación. Sin embargo, la carrera de piratería de Anne Bonny y Mary Read llegó a un fin abrupto en 1720, cuando fueron capturadas por la Marina Real Británica. Aunque enfrentaron la posibilidad de ser ejecutadas, ambas mujeres escaparon de la horca al afirmar estar embarazadas. Mary Read murió poco después en prisión debido a fiebre relacionada con el parto, mientras que Anne Bonny desapareció misteriosamente de los registros históricos. A pesar de su corta carrera como piratas, Anne Bonny y Mary Read dejaron un legado duradero en la historia de la piratería. Su valentía y determinación para desafiar las normas de género de su tiempo las convirtieron en figuras legendarias que continúan inspirando admiración y fascinación hasta el día de hoy. Continuemos con la historia de Calico Jack, John Rackham. Calico Jack, cuyo nombre real era John Rackham, fue un pirata inglés que operó en el Caribe durante la Edad de Oro de la piratería en el siglo XVIII. Nació alrededor de 1682 en Inglaterra y comenzó su carrera como pirata alrededor de 1718. Lo que distinguió a Calico Jack de otros piratas fue su estilo distintivo de vestir. Se ganó el apodo de Calico Jack por su predilección por usar ropa elaboradamente decorada con calicó, un tipo de tela estampada. Esta vestimenta colorida y llamativa lo hizo destacar entre sus contemporáneos y se convirtió en su sello distintivo. Calico Jack es más conocido por dos cosas: su asociación con Anne Bonny y Mary Read, y su diseño de la famosa bandera pirata con calaveras cruzadas, que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la piratería. Junto con Anne Bonny y Mary Read, Calico Jack navegó por el Caribe saqueando barcos y pueblos costeros. Sin embargo, su carrera como pirata fue relativamente corta. En 1720, su barco fue emboscado por un navío de la Marina Real Británica mientras se encontraba en estado de embriaguez, lo que resultó en su captura. Después de ser capturado, Calico Jack fue llevado a Jamaica, donde fue juzgado y condenado a muerte por piratería. Fue ejecutado en noviembre de 1720, junto con varios de sus compañeros piratas. Aunque su carrera como pirata fue breve, Calico Jack dejó un legado duradero en la historia de la piratería. Su estilo extravagante y su asociación con figuras como Anne Bonny y Mary Read lo convirtieron en una figura emblemática de la época dorada de la piratería en el Caribe. Su bandera pirata con calaveras cruzadas sigue siendo un símbolo icónico de la vida pirata. Sigamos con la historia de Henry Morgan. Henry Morgan, nacido alrededor de 1635 en Gales, fue uno de los piratas más famosos y exitosos de la historia. A diferencia de muchos otros piratas de su época, Morgan no era un forajido desesperado, sino que fue comisionado como corsario por el gobierno inglés para atacar los intereses españoles en el Caribe, durante las guerras anglo-españolas. Morgan se destacó por su habilidad estratégica y táctica, así como por su crueldad hacia sus enemigos. Se convirtió en uno de los líderes piratas más influyentes de su tiempo y sus incursiones en el Caribe español lo convirtieron en una leyenda. En 1655, Morgan participó en el ataque inglés a la isla de Jamaica, que en ese entonces estaba bajo dominio español. Su éxito en esta campaña lo llevó a ser nombrado comisionado por el gobierno inglés para liderar ataques contra las posesiones españolas en el Caribe. Una de las hazañas más famosas de Morgan fue su ataque a la ciudad de Portobelo en Panamá en 1668. Con una flota de barcos y un ejército de piratas, Morgan sorprendió a las defensas españolas y saqueó la ciudad, acumulando una gran cantidad de tesoros y riquezas. Otro de sus ataques más conocidos fue el asalto a la ciudad de Maracaibo en Venezuela en 1660, seguido por el saqueo de la ciudad de Gibraltar en la costa norte de Colombia. Estas incursiones le valieron a Morgan una enorme fortuna y lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del Caribe. A pesar de su éxito como pirata, la carrera de Henry Morgan llegó a un final abrupto en 1672, cuando fue arrestado y llevado a Inglaterra para enfrentar cargos de piratería. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos y posteriormente nombrado caballero por sus servicios en la defensa de Jamaica. Henry Morgan murió en 1688 en Jamaica, dejando un legado como uno de los piratas más famosos y temidos de todos los tiempos.
Su vida y sus hazañas han sido inmortalizadas en numerosas obras de ficción y su nombre sigue siendo sinónimo de la era dorada de la piratería en el Caribe. Continuemos con la historia de William Kidd, más conocido como Capitán Kidd. William Kidd, nacido alrededor de 1645 en Escocia, fue un marinero y corsario que eventualmente se convirtió en pirata. Aunque su reputación como pirata es objeto de debate, se le considera uno de los más famosos y notorios piratas de la historia. Kidd comenzó su carrera como corsario al servicio del gobierno británico, participando en misiones para atacar y capturar barcos enemigos durante las guerras contra Francia. Sin embargo, en 1696, fue encargado por empresarios ingleses y la corona para perseguir y capturar a piratas en el Océano Índico, en una misión que terminaría con su caída en desgracia. Durante su viaje, Kidd se encontró cada vez más frustrado por la falta de éxito en la captura de piratas, y finalmente se volvió hacia la piratería misma. Aunque algunos historiadores sugieren que Kidd inicialmente operaba como un corsario privado, sus acciones posteriormente se convirtieron en actos de piratería. En 1698, Kidd capturó un barco armenio, el Kedah Merchant, que estaba cargado con valiosas mercancías. A pesar de que la tripulación del barco afirmaba ser prisionera de los piratas, Kidd lo tomó como botín, lo que finalmente llevó a su caída. El ascenso de Kidd al estatus de pirata y su controvertido ataque al Kedah Merchant llamaron la atención de las autoridades británicas. En 1699, fue arrestado y llevado a Inglaterra, donde fue juzgado por piratería y asesinato. Fue declarado culpable y ejecutado en 1701. La historia de Capitán Kidd ha sido objeto de numerosas leyendas y especulaciones a lo largo de los años. Se ha sugerido que dejó un tesoro escondido en algún lugar, lo que ha llevado a innumerables búsquedas del tesoro en diferentes partes del mundo. Aunque la verdadera naturaleza de las actividades de Kidd como pirata sigue siendo motivo de debate, su nombre sigue siendo sinónimo de la época dorada de la piratería y su historia ha sido inmortalizada en la cultura popular a través de libros, películas y leyendas. Por último, el pirata Francis Drake. Sir Francis Drake fue un corsario, navegante, explorador y oficial naval inglés del siglo XVI. Nacido alrededor de 1540 en Devon, Inglaterra, Drake es más conocido por sus incursiones en el Caribe y sus expediciones de exploración alrededor del mundo. Drake se convirtió en un corsario durante el reinado de la reina Isabel I de Inglaterra, cuando participó en incursiones contra barcos y posesiones españolas en el Nuevo Mundo. Su expedición más famosa fue la que lo llevó alrededor del mundo entre 1577 y 1580, siendo el segundo hombre en lograr tal hazaña. Durante su viaje alrededor del mundo, Drake navegó por el Estrecho de Magallanes y luego recorrió la costa oeste de América del Sur, capturando barcos españoles y saqueando sus colonias. También exploró la costa oeste de América del Norte, reclamando tierras para Inglaterra y buscando una ruta marítima hacia el Atlántico. Después de cruzar el Océano Pacífico, Drake llegó a las Filipinas y luego navegó hacia el Cabo de Buena Esperanza, completando así su viaje alrededor del mundo. Su regreso a Inglaterra en 1580 lo convirtió en un héroe nacional y le valió el título de caballero. Drake continuó sirviendo a la corona inglesa como comandante naval y participó en varias campañas militares contra España. Su momento más destacado fue durante la Batalla de Cádiz en 1587, donde jugó un papel crucial en la derrota de la Armada Española. En 1588, durante la invasión española conocida como la Armada Invencible, Drake nuevamente demostró su habilidad táctica y naval al liderar la flota inglesa en una serie de ataques. A pesar de su éxito como comandante naval, la carrera de Drake también estuvo marcada por controversias y acusaciones de crueldad hacia sus enemigos. Sin embargo, su legado como uno de los navegantes y exploradores más destacados de la era de los descubrimientos es innegable. Francis Drake murió en 1596 en el Mar Caribe, durante una expedición militar contra las colonias españolas en las Indias Occidentales. Su vida y sus hazañas han sido objeto de numerosos libros, películas y leyendas, y su nombre sigue siendo sinónimo de aventura y exploración en los mares. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.